Compañeros, ese documento se hizo en consenso con las personas que estuvieron haciendo la integración del movimiento el sábado pasado, que quede claro. Compañeros, compañeras, el motivo de la reunión del día de hoy, sábado 12 de julio de 2014, es constituir el Movimiento Nacional de la Autodefensa de la República, mismo que tiene como objetivo plantear al pueblo de México y los pueblos y gobiernos del mundo la necesidad de protestar por ser víctimas del mal gobierno en los temas de la seguridad pública y la procuración y administración de justicia que padecemos en nuestro país. Como todos sabemos, un grupo de civiles, hombres y mujeres en varios municipios de la región de Tierra Caliente en Michoacán tuvieron la imperiosa necesidad de levantarse en armas para pelear frente a frente contra el crimen organizado manifestado a través de los llamados caballeros templarios. Fenómeno criminal que, bajo el amparo de la impunidad y colusión del gobierno en sus tres niveles, se han venido consolidando de manera protegida por el propio Estado mexicano, que lejos de combatirlo ha optado por encarcelar a quienes se vieron en el estado de necesidad de confrontarlos. Fueron miles los autodefensas civiles que al lado del doctor José Manuel Mireles Valverde decidieron arriesgar su seguridad y bajo el inminente riesgo de perder la vida empuñaron las armas en ejercicio pleno del bien tutelado por la Constitución, que es la seguridad y la vida, para combatir a los delincuentes de alta peligrosidad, a quienes por derecho le correspondía al gobierno en sus tres niveles, como lo establece la Constitución en el artículo 21 noveno párrafo, que dice: la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esa Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esa Constitución. Mandato que hasta hoy se ha incumplido, lo que es más, ha empeorado a grado tal que el Estado mexicano, en el concierto de las naciones, es plenamente reconocido como uno de los más corruptos del planeta Tierra, generado con ello el fenómeno criminal que nos tiene aquí manifestándonos. El 27 de junio fue detenido el doctor Mireles Valverde en la comunidad de La Mira, municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, cuando empuñaba una pierna de pollo, que junto con 82 autodefensas apoyaban la petición fundada de los ciudadanos de esa comunidad, y a falta de seguridad pública y por el alarmante crecimiento de los índices del crimen organizado, viéndose obligados a constituir su autodefensa en dicha localidad de La Mira por la ausencia del gobierno para hacerle frente a los verdaderos criminales y bajo el amparo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Generaron un operativo exclusivamente para detener al incómodo doctor Mireles, quien había venido manifestando su verdad, que es la misma que vivimos los michoacanos, sin tapujos, incluyendo con nombre y apellido de manera clara la vinculación de los templarios a la nueva estructura policíaca de reciente creación denominada Policía Rural de Michoacán. Situación que propició el descontento del delegado Castillo y por consiguiente su encarcelamiento. Las instituciones creadas para la procuración y administración de justicia en nuestro país ya han quedado rebasadas desde hace mucho tiempo, pero es hasta el resurgimiento de las autodefensas michoacanas que se desnuda por completo la incompetencia, las enormes debilidades y la proclividad a la corrupción y la impunidad dentro de las mismas. Han favorecido enormemente al robustecimiento de los criminales, quienes actúan bajo cobijo de instituciones y funcionarios públicos en contra de una población inerme, bajo el esquema evidente de un Estado fallido. La generosidad de la sangre derramada por las autodefensas ha causado en la población en general una gran duda de que la detención de Mireles y las autodefensas michoacanas sea apegada a derecho, como pretenden engañarnos a través de los medios masivos de comunicación, pues la realidad en aquella entidad nos dice que es real hasta hoy la ausencia de seguridad pública y por consiguiente la falta de cuidado de la población sigue más latente que nunca, convirtiendo a la entidad en un territorio inseguro y al servicio de los secuaces de siempre, bajo el amparo del sistema de partidos políticos anacrónicos de distintos colores que gobiernan aquella entidad y 112 municipios. Es imperioso reconocer también del estado de Guerrero el ejemplo de las policías comunitarias que, al igual que Cherán,
y otras comunidades indígenas de la República, en ejercicio de sus usos y costumbres ya tutelados y reconocidos por el artículo 2 constitucional, con organización y participación de sus pueblos, han logrado sacudirse ese flagelo de la criminalidad, reduciéndolo a cero en las regiones donde están estructuradas. De la misma forma, gracias al tesón y a la lucha constante, han logrado hacerse oír alto, como en el caso de Cherán, Michoacán, que forma parte ya de una conquista jurídica irrenunciable y defendida por el pueblo cheranense en su conjunto, permitiendo con ello la defensa diaria, cotidiana, sin cesar de su territorio y de su gente del crimen organizado. Por todo lo anterior, la ciudadanía en todo el país ha visto que la lucha de Mireles y las autodefensas legítimas hoy encarceladas representan para todo el pueblo una valiosa oportunidad de reencontrarse con la historia patria, vilipendiada por los poderosos porque el hartazgo social por la impunidad y la corrupción gubernamental es insostenible y debe ser erradicada por completo. Para eso, el legislador debe aplicarse desde ahora, pues es tan descarada la manera de conducir los destinos de nuestros pueblos, a través de leyes menos claras y más complejas, y por ende, en nada benefician al ciudadano de pie, que teniendo la necesidad de ser escuchado y atendido en temas que incumben de manera cotidiana como la inseguridad y la administración y procuración de justicia, lo que le empujan hacia un callejón sin salida. Peor aún, criminalizando la protesta social legítima, violentando desde los cuerpos de seguridad los derechos humanos del ciudadano, minimizando las verdaderas demandas de nuestra sociedad, por ende, los temas irresueltos de seguridad pública y procuración y administración de justicia, que entre otros, como el caso de las reformas neoliberales, vienen a entorpecer nuestro desarrollo, el cual tenemos derecho como nación soberana, con una historia digna y propia y un territorio rico en recursos naturales, hoy, por cierto, a punto de ser entregados a las transnacionales. Por tal motivo, estamos reunidos hoy aquí en el Monumento a la Revolución Mexicana, para constituirnos en el Movimiento Nacional por la Autodefensa de la República, movimiento ciudadano y pacífico en apoyo a quienes nos han enseñado con las armas en la mano el ya basta a tanta impunidad y corrupción institucional, porque sabemos que la criminalidad de nuestro país tiene una causa, y esa causa es precisamente propiciada por los malos gobernantes, los que han abusado de su función pública, quienes han protegido y solapado el crecimiento del crimen organizado en sus diferentes modalidades y manifestaciones. Por eso, nuestro movimiento es para dar la voz a quienes se manifestaron con las armas, después de haber tocado las puertas de las instituciones responsables de la seguridad pública en nuestro país, así como aquellas responsables de la administración y procuración de justicia en México, haciendo hincapié en que nuestra manifestación pública es y será pacífica y apegada estrictamente a derecho, pero no por ser pacífica es pasiva. Al contrario, estamos hartos también de que nos mantengan con miedo, que nos repriman, que nos quieran callar, que nos asesinen, que nos encarcelen. Por eso alzaremos la voz para exigir castigo a los responsables, para denunciar a las autoridades corruptas, donde quiera que se encuentren, para definir y exigir nuevas leyes, acorde a la realidad que vivimos, para vivir en paz, pues merecemos vivir en paz y armonía en un México más justo y próspero. Por eso hoy manifestamos por la inmediata libertad del doctor José Mireles Valverde, los autodefensas que siguen encarcelados. De la misma manera, nos manifestamos por la liberación inmediata de Nestora Salgado, los policías comunitarios que aún siguen presos, porque estamos firmemente convencidos de que son inocentes y que solo se han manifestado con las armas por ser el último recurso, pues lo hicieron en uso de sus derechos humanos constitucionales, como lo es el derecho a la vida, a la seguridad pública, a la justicia, a la libertad y a su cultura. Por eso exigimos su inmediata libertad,
pues hemos dejado de creer a ciegas en un aparato de justicia que no aplica la ley debidamente y ejemplos sobran. Pues para nosotros queda claro que los delincuentes, y peor aún, los de cuello blanco, siguen impunes en los cargos públicos, no por el voto, sino por la gracia del dinero, mientras los millones de pobres de este país están expuestos a los arbitrios de malos funcionarios públicos que mal administran y peor gobiernan. Caso aparte es el referido comisionado en Michoacán, Alfredo Castillo, mejor conocido como el Virrey Castillo, quien debe de inmediato salir del estado por estar interviniendo en asuntos que le competen a estructuras legislativas, administrativas y tribunales previamente constituidos. Los michoacanos, como todas las personas en la República Mexicana, deben ser tratados con el respeto que todas las entidades federativas del país, merecemos por igual. Si nuestros gobernantes en los órdenes municipal y estatal, o bien los legisladores locales y federales, o el Senado de la República hacen caso omiso de las violaciones permanentes al pacto federal por sus intereses partidarios y callan tanta atrocidad, pues allá ellos. La historia dará razón de sus omisiones y acciones. Nosotros exigimos la inmediata remoción del cargo y que permita en el estado de Michoacán se retome el Estado de Derecho, pero con la participación de su pueblo. Y por parte de ese pueblo es el grupo de autodefensas encarcelados injustamente, por lo que hacemos un urgente llamado al actual gobernador interino a dejarse mangonear e impedir e impulsar las pretensiones del grupo Atlacomulco en el estado. Queremos que se convoque a todo el pueblo de Michoacán para que sea partícipe de ese cambio que anhelamos desde hace décadas y que se le ha negado a este estado por los pésimos gobiernos que han tenido en el nivel local y municipal. Las autodefensas encarceladas por el papá Pitufo. Estamos convencidos que este tipo de acuerdos minimalistas en la temática de seguridad no ayudan a nadie, mucho menos al estado de Michoacán y peor aún a la federación. Pues su salida al conflicto de encarcelamiento a Mireles ha sido severamente cuestionada a nivel nacional e internacional, porque dicho sea de paso, el proyecto de autodefensas y policía comunitaria es el que realmente ha contribuido a lograr la reducción a cero del índice criminal en las regiones donde hacen o hacían su trabajo. La base exitosa para combatir al crimen organizado es la gente de la misma comunidad, lo que se conocen desde su nacimiento, la gente del lugar. Los teóricos del sistema pro-gobierno han fallado al respecto y no quieren entender, porque ya se entendió que al poder no le conviene terminar con el crimen organizado, debido al multimillonario negocio que representa esa industria criminal. Urge ya una reforma constitucional en materia de seguridad y procuración y administración de justicia para el estado de Michoacán, pero también para la República, que ataque frontalmente la impunidad y la corrupción en México, comenzando con sus propias estructuras. Más que encuestas, balances, diagnósticos, se requiere sensibilidad social, ir al terreno de los hechos y ver las otras aristas correlacionadas o causales del surgimiento, crecimiento y consolidación de los flagelos que en esas áreas corren a la sociedad. Los legisladores han venido legislando al vapor y al servicio del poderoso en nuestro país, y es tiempo de que se exija el estricto apego a la Constitución y dejen de estar jugando, manoseando a la Constitución, que ya tienen hecha un guiñapo. Debemos rescatarla de los conservadores neoliberales y devolverla al pueblo de México. Con ello fortaleceremos la defensa de la República. ¡Viva México! ¡Viva!